Leemos la palabra del Señor en el libro de Ageo, capítulo 1, versos 2 al 7. Dice así la palabra del Señor: para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Vamos a meditar bajo el tema: meditad en vuestros caminos. Lo dice el Señor allí 2 veces: meditad en vuestros caminos. Amén. ¿Cómo estamos caminando? Usted sabe que el Señor Jesucristo, Juan 14:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino. Entonces nosotros debemos de meditar cómo estamos caminando en Cristo. Amén. Dice el Señor acá que el pueblo pensaba solo en ellos, en su casa, en su comodidad, en su bienestar, en su comodidad, y no en la obra de Dios, no en el prójimo. Amén. Así es que piensa, hermano, de esa manera en mucha gente hoy en día. Decían que todavía no había llegado el tiempo de que la casa de Dios fuese reedificada. Nosotros sabemos que ellos venían de la cautividad. Aquí el profeta Ageo, junto con el profeta Zacarías, eran los que le hablaban al pueblo recién llegados de la cautividad en Babilonia. Y decían eso: no, todavía no. Entonces el Señor les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros. O sea, para ellos sí. Yo y solo yo, lo mío, lo material, mi trabajo, mis hijos. Pero olvidados de Dios, olvidados de su palabra. Y por eso es que a veces suceden cosas, hermano, que no nos gustan, desagradables, tragedias, y más sin embargo no nos damos por apercibidos. Por eso es que el Señor dice: meditad bien en vuestros caminos. Amén. Mire, el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es serio, hermano. Eso es un pasaje que Dios llama a reflexionar. Porque uno dice:
querer mucho los hijos. ¿Cierto? Y es verdad. Entonces, ¿quiere uno que Dios se olvide de ellos? Nuestros hijos están ahí y están en la situación que estén, es porque todo lo produce Dios. ¿Queremos que nuestro Dios se olvide de nuestros hijos? Mire este texto. No se olvide de la palabra, porque ahí dice: por cuanto desechaste el conocimiento y olvidaste la ley de tu Dios, entonces dice: yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, si uno no quiere que el Señor se olvide de sus hijos, entonces uno no puede olvidarse de la palabra, no puede desechar el conocimiento de la palabra. A través de Moisés, el mismo Dios le dijo al pueblo: esta palabra que yo os mando hoy, las escribirás en los dinteles, en las puertas, en las columnas de vuestra casa, las repetirás a vuestros hijos cuando vayan en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Tenía que estar ahí la palabra, porque de ella dependía el cuidado de nuestros hijos de parte de Dios. Amén. Hay que dedicarle tiempo y buen tiempo a Dios. Así como se le dedica tiempo a la salud, al bienestar, a la recreación. Porque hay gente que cambia el culto y cambia las cosas de Dios, o estar en la presencia de Dios, por irse por allá a divertirse. Y no es que sea malo, pero es malo cuando yo le estoy quitando el lugar a Dios. Amén. Esta gente, como les digo, venían de la cautividad, venían contaminados de Babilonia, conformes con muchas cosas de los babilónicos, o en nuestros términos del mundo, así como nosotros. Dios nos sacó del mundo. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que darle la gloria a Dios, no desagradecidos como muchos hoy en día. Vamos a leer Lucas capítulo 17, verso 12. Un pueblo que Dios los sacó de Babilonia como les prometió, les quitó el yugo de esclavitud, los trajo a su casa, a su ciudad, a su presencia. Y mírelos, olvidados de Dios. No les importaba la casa de Dios, la obra de Dios. Solo ellos, desagradecidos. Mire, Lucas 17, 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque los leprosos tenían que estar en un barrio fuera de la ciudad y no se le podían acercar a nadie. Por eso, cuando se pararon de lejos para llamar a Jesús y pedirle misericordia, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando un leproso quería reinsertarse a la vida de la ciudad, creyendo que estaba limpio, tenía que irse a mostrar al sacerdote. El sacerdote lo examinaba. Ahí está el ritual en el libro de Levíticos. El sacerdote lo examinaba y decía: sí, está limpio, o decía: no, todavía no puede. Entonces el Señor le está diciendo: vaya, muestra a los sacerdotes. Amén. Y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Mire bien, uno volvió de 10. Muy mal promedio, ¿cierto? 1. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Así pregunta Dios cuando uno de nosotros deja de estar en la presencia de Dios, cuando hay que estar en su presencia, porque Él sabe y conoce nuestros compromisos y todo lo que tenemos que hacer acá. Cuando uno debiera estar en el culto y está por allá en otra cosa, sacando o buscando una excusa, no justificación. Dios sabe y pregunta: uy, ¿dónde está fulano? ¿No es que Daniel oró 21 días? Y Dios mandó la respuesta, pero hubo un demonio por allá que lo detuvo. Y cuando llega donde Daniel, le dice: yo fui enviado desde el día que usted se puso a orar, pero me detuvo el príncipe de Persia. Quiere decir que si Daniel no está ahí, como ve que pasan los días, 7, 8, 10, 15 días, y no llega la respuesta, y se va, nunca recibe la respuesta de Dios. Pero él sabía que dónde tenía que estar. Amén. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien viniese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ese se ganó la bendición. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso no se le dijo a los otros 9. Solo fueron limpiados de la lepra. Solo recibieron bendición material, porque eso es lo que buscaban. Este buscaba más allá. Amén. A su nombre gloria, hermano. Hay que ser agradecidos. Hay que corresponderle a Dios como es. Amén. Dios y el Evangelio no es una religión, hermano. No hay necesidad de más religión. En el mundo hay muchas religiones, más de 200,000 religiones. El Señor es el Señor. Vive y permanece para siempre. Amén. No es religión. Entonces Dios le dice a este pueblo que solo pensaba en lo suyo y decía: no hay tiempo, no es el tiempo todavía, no, después reedificamos la casa de Dios, después nos ocupamos de las cosas de Dios, ahora no. Como aquellos, ¿recuerdan? Aquellos que habla el Señor Jesucristo, que se acaba de casar y dice: no, es que me acabo de casar, tenme por excusado. Y el otro: acabo de vender una hacienda, comprar unos bueyes, hacer esto, a mis negocios, mi labranza, mi esto, mi aquello, lo mío. Mire lo que Dios dice: es tiempo para ustedes. Para ustedes sí, y mi casa desierta. Entonces le dice en el verso 8, ahí en Ageo capítulo 1: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Para eso es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que buscamos en detrimento de la obra, de la presencia, de la gloria de Dios, no sirve. La que busca la glorificación de Dios, seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios nos manda a ocuparnos de Él, de nuestra alma y de su obra, antes que cualquier cosa, hermano. Mire, Job capítulo 36, verso 24 dice: acuérdate de engrandecer la obra, de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres.
Amén. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Hay gente que no le importa ni poquito las almas. No les habla, no evangeliza, no visita y ni siquiera ora por las almas. No los conmueve. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación. Si no le importan las almas, mucho menos la propia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. Es tiempo de eso. Es tiempo, hermano. Verso 9, mire lo que dice el verso 9 de Ageo 1. Buscáis mucho. Porque la gente para buscar lo propio, lo material, lo suyo, mire, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Oiga, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, esa es la razón. Mire, hermano, es la palabra de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias. Y oiga bien, y sobre todo trabajo de las manos. Es que la Biblia lo dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, la que uno busca. ¿Cómo leímos? Lo recibe como en saco roto, lo echa y se pierde, no se sabe en qué se gastó, qué pasó con eso. Ay, Dios mío, ay sí, Dios mío. Y entonces Dios dice, como un soplo, lo disipo como un soplo. ¿Por qué? Por cuanto cada uno corre a su propia casa, a lo suyo propio. Y hay gente que empieza a reprender al diablo. No, al diablo no hay que reprenderlo en ese caso. El Señor dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Cuando uno está fiel, cuando uno hace lo que tiene que hacer, cuando uno le cumple a Dios, cuando uno se ocupa en Dios, Él se encarga de uno. No reprenda al diablo, ni siquiera ore. Es Dios mismo el que disipa, es Dios mismo el que impide que llegue la bendición y la prosperidad, o que si llega se vaya por saco roto, porque fue usted o fui yo el que la buscó y no nos la dio Dios. Amén. Porque muchas cosas que nos pasan es por el mismo Dios, no es el diablo. La gente acostumbra a lo malo, a lo que no nos agrada, echarle la culpa al diablo. Hermano, es que el diablo. No, a veces es Dios, porque no le estamos dando lo que Él merece y lo que pide de nosotros. No estamos viviendo como es, no estamos en sus caminos como es. Mire, en Éxodo capítulo 4, capítulo 14, verso 15, mire lo que Dios le dice a Moisés, mire. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si ve que hay momentos que inútil orar, depende de las circunstancias, depende de las razones, la motivación, lo que queremos justificar. Amén. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay cosas que no hay necesidad de orar, hermano. Simplemente obedecer a Dios, marchar, andar en este camino.
Por eso hay que meditar en nuestros caminos. ¿Cómo es que vamos? ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos? Ageo, ahí mismo en el capítulo 2, verso 15 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Eso es lo que hay que hacer. En vez de orar por una cosa que queremos, que Dios nos diga: no, es que fui yo. Señor, ¿por qué? Ah, yo lo hice. Amén. Mire, más bien, ¿qué dice el Señor? Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Dese cuenta por qué sucede lo que sucede en su vida. No siga ahí sin sabiduría, sin conocimiento, como diciendo: es que Dios tiene, porque hay gente que piensa así y habla así. No, es que Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene. Dios no tiene nada, absolutamente nada con nosotros o que nos deba a nosotros. Por eso es que yo a la gente, cuando me dice, hay gente que como no sabe, me dice es que Dios le pague. Yo siempre les corrijo eso, porque es que no te dé Dios a nosotros, hermano. Entonces yo les corrijo y le digo: no, hermanito, a la persona que sea, se dice Dios le bendiga, porque antes nosotros le debemos mucho a Él. Entonces Dios no tiene. Dios a veces es el que hace. Amén. No se piensa en la casa de Dios ni en la obra de Dios. Ni siquiera se piensa en la eternidad. ¿Cómo estamos? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué se actúa así? Porque nuestra vida espiritual está en ruinas. Esa es la razón, es la causa. Nuestra vida está en ruinas cuando solo se piensa en lo propio, en lo material, en lo mundano. Y Dios nos exhorta a meditar. Por eso nos llama a la meditación en vuestros caminos. ¿Para qué? Para que tomemos medidas determinantes, resoluciones. Uno tiene que tomar resoluciones. Mire, por ejemplo, libro de Jueces, capítulo 5, verso 6. Miren, en los días, aleluya, lo que pasa en los días de los jueces. Miren, Jueces capítulo 5, verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Mire que el alma está en ruina, la vida espiritual está en ruinas. Versículo 9: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Una crisis nacional en Israel. Se abandonó el camino del Señor, las sendas derechas, y empezaron a andar por senderos torcidos. Pero de momento hubo un pueblo que voluntariamente se ofreció y empezaron a loar, dice, loar a Jehová, a glorificar, a honrar a Dios. Yo me imagino que meditaron, porque es que en medio de la crisis, repito, no es para uno ponerse solamente a orar ahí, sino primero meditar. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué será aquello? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué hice? Reconocernos, examinarnos a nosotros mismos. Dice Pablo: o no os conocéis a vosotros mismos. Entonces el verso 15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie
en el valle, entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. Ojalá usted leyera todo ese capítulo de Jueces, capítulo 4, 5 y 6, allá en su casa, y se va a dar cuenta lo que pasó. Pero hubo un momento en que ellos meditaron, reflexionaron, algunos se volvieron, y dice que hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Qué son resoluciones? Determinaciones. Darnos cuenta, bueno, es por esto, es por aquello, es por lo otro, entonces voy a hacer así. En el nombre de Jesús voy a hacer así. Como hizo Ezequías, que su padre Acaz había dejado la nación en ruinas, había arrinconado el altar de Jehová y había construido un altar de la copia de los asirios, de los sirios, y habían cerrado las puertas de la casa de Jehová y había hecho desastres. Pero vino Ezequías y llamó inmediatamente, dice la Biblia, hermanos, ojalá usted lea por allá en el libro de Crónicas, capítulo 29, y dice que él llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, el primer día del primer mes de su gobierno, y le dijo, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Ya. Esas son resoluciones. Estamos así por culpa de nuestros padres, porque ellos cerraron la casa de Jehová. Se acabó el sacrificio, se acabó la unción, se acabó la esencia, se acabó el poder allí de Dios en el templo. Vamos a tomar medidas. Resoluciones. Y empezaron a cambiar las cosas. Amén, hermano. Amén. Dios a Jacob lo llama a la consagración y le manda limpiar su casa. Mire, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 35, cómo Dios, hermano, nos llama. ¿Qué es lo que hay que hacer después de meditar en nuestros caminos? Y Él nos revela, cuando uno lo hace frente a la palabra y en oración y medita en sus caminos y reconoce su condición, amén, Dios empieza a obrar. Y mire lo que dice Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y estate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo llamó. Amén. ¿A qué? ¿Qué quería Dios? Que se levantara. Amén. No sé en qué condición estaba. No sé en qué condición se encuentra usted. Eso lo sabe usted y Dios. Pero a nosotros nos llama, a todos nos llama Dios a levantarnos de esa condición, de ese lecho de indiferencia, de apatía o de pecado, lo que sea. Levántate y sube a Betel. Amén. Usted sabe que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Sube a las alturas espirituales. Sube. Si sube, es alturas. A las alturas espirituales, o sea, vuelva al camino. Cuando recibía la gloriosa visión de la escalera, le dice, cuando huías de tu hermano Esaú. O nosotros nos dice al principio, cuando nos dimos cuenta que era el evangelio, quién era Dios, que había ese gozo, que había ese primer amor que llaman algunos. Vuelva allá. O sea, vuelva al momento en que usted le hizo votos a Jehová, porque ese día Jacob se comprometió con Dios de buscarle. Inclusive dice, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea que él se comprometió con Dios, hizo votos en cuanto a lo espiritual y a lo material. Vuelva allá, suba allá otra vez. Cuando le presenta, mire, Génesis 28, capítulo 28, verso 12.
y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso es lo que vio Jacob en Betel. Allá durmió esa noche y vio esa escalera, Dios allá y los ángeles subiendo y bajando. O sea, eso representa la relación del cielo con la tierra. Amén. De Dios con el hombre, del diálogo del Señor con Jacob, la comunión con Dios y su palabra. A eso es que Dios llama a Jacob, a Betel, a la casa de Dios, a la comunión con Dios, con la casa del Señor, a los cultos. Porque es que como sea su pobre asistencia al culto, así será su pobre vida espiritual. De eso depende. ¿Es el camino al cielo? ¿O la falta es el camino a la carne y al descarrío? Amén. Pero mire lo que le dice más ahí. Sube a Betel y quédate allí. Estate allí. O sea, no se mueva de ahí. Amén. No se descuide, no se mueva, no se salga de ese propósito espiritual, de esa búsqueda de Dios. Amén. No es para ir y salir y ya. No, estate ahí, quédese ahí, conságrese. Amén. Algo sencillo que Dios le pide. Amén, hermano. Y entonces mire la propuesta. Y haz allí un altar al Dios que te apareció. Nuestra relación es con Dios. Con Dios. No con la religión. No con el pastor. Porque hay gente que viene al culto y es como diciéndole al pastor, y a veces hasta descaradamente lo dicen. Bueno, voy a ir al culto para que, como diciéndole, para que usted esté contento. No venga. Si es para eso, no venga. Si es para que lo vean que viene al culto, no venga. Uno viene al culto a adorar y a honrar a Dios y a hacer algo por su alma. Haz allí un altar al Dios que te apareció. Es a Él, hermano. Solo de esa manera se puede tener una vida diferente. Amén. Una vida espiritual agradable a Dios. Eso es lo que nos mantendrá fieles, nos mantendrá separados del mundo, agradando a Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Una vida de devoción. No hay otra forma. No es compromisos con el hombre, no. No, el hombre no puede hacer nada por nosotros. En vano es la ayuda del hombre. Amén. Es con Dios. Romanos 12, ustedes lo conocen muy bien. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, me gusta mucho la manera como Pablo se lo dice a la iglesia de Roma. Mire, os ruego por las misericordias de Dios, bendito su nombre para siempre. Misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y pronto en misericordia, man. Cuando Dios actúa y obra de esa manera así drástica, radical, es porque nosotros mismos lo hemos obligado. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento. Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice: ¿qué pues? Cantaré en el Espíritu, claro,
pero cantaré también con el entendimiento. O sea, al 100, con todo para Dios. Para Dios es con todo. A Dios no le gustan las migajas. Dios quiere todo nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No importa que sea difícil un sacrificio, hermano. Es que en momentos estamos con hambre y estamos cansados y hay dificultades. De pronto se aproxima un aguacero o hay un sol radiante. No importa. Es para Dios. Es para Dios. ¿Cómo para ir a pasear? Eso es lo que le gusta. Para lo material sí lo hace, sí se sacrifica. Para lo mundano, para su diversión. Ahora es para Dios, hermano. Sacrificio vivo, santo. Santo, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y con hipocresía llega un día que Dios lo va a avergonzar. Santifíquese. Viva para Dios. Eso es agradable a Dios, el culto así. Y no os conforméis a este siglo, no es conforme al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante conocer la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ve? Sin culto, sin conocimiento de la palabra, sin consagración a Dios, nunca va a conocer la voluntad de Dios, hermano. Puede ir donde quiera, puede ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al papá, a los tíos, a la mamá, al vecino, a donde usted quiera, hermano. Busque lo que quiere que le digan donde quiera y por allá encontrará a alguien que le diga lo que usted quiere oír. Pero si usted busca la voluntad de Dios agradable y perfecta, solo la encuentra en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Y si no, mire lo que nos dice la Biblia de muchos hombres de Dios, hermano, que tuvieron o no tuvieron una vida devocional de comunión con Dios, que se separaron de las contaminaciones de este mundo o que no se separaron. El ejemplo está ahí en la Biblia. Amén. Por eso es que Dios le aconseja a Josué, mire, hermano, antes de leer, mire atentamente a la palabra, hermano. Aprenda a vivir por la palabra. Lea la palabra, pero léala con calma, detenidamente, asimilando y tratando, hermano, de que ella more en el corazón. Como le dice Pablo a los colosenses, que la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros, enseñándoos. Es la palabra la que enseña. Si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, que la verdad está en Jesús. Entonces mire lo que dice Josué 1:7, pero léelo como le estoy diciendo, consciente de que es la palabra, no un libro. Mire lo que le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A toda. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, por el centro de la palabra, hermano, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se da cuenta que es la única forma? Si usted lo hace a través y por la palabra. Mire, en todo lo que emprendas, oiga, en todas las cosas que emprendas, nunca, ¿cómo es? Verso 8,
De vez en cuando, algún día, cada 8 que venga al culto, o leer ahí cada 8 días. ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es Dios, hermano, la palabra de Dios. No es el pastor Silva, ni el hermano Hernando Silva, no, señor. Es la palabra. Usted tiene ahí la Biblia. ¿Qué le dice? Nunca se aparte este libro, hermano. Nunca. Pregúntese. Yo le ayudo. Pregúntese. ¿Lo lee usted todos los días? Contéstese a usted mismo. ¿Lo lee usted todos los días? Porque es que yo no sé, o será que en mi Biblia dice distinto. Porque aquí dice, de día y de noche meditarás en él. Si lo lee todos los días. No, es la respuesta de algunos. No, y quiere que Dios lo bendiga y lo prospere en todo lo que emprenda. Y mire más lo que dice. Mire, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. No es para saber, porque gente, hermano, es que yo ya leí, yo sé. A Dios no le importa que usted sepa. No, a Dios no le importa lo que sepamos. A Dios le importa lo que hagamos de eso que sabemos. Por eso nos dice por ahí en los evangelios que no seamos como los fariseos hipócritas que le dicen a la gente haga, y ellos ni con un dedo quieren empujar esas cargas. Entonces nos dice, no seáis como los fariseos, hagan todo lo que ellos les dicen, pero ustedes no hagan como ellos. A él le interesa es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué sigue? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces cuando le salga mal, cuando no haya bendición, o si de pronto usted se la rebusca, porque hay gente que para eso es brava, para rebuscarse la bendición, y después decir, Jehová me dio bendición, Jehová, sí sería. Y de pronto le dan, pero se le escapa como por saco roto. Entonces le digo, Señor, bendiga. No, medite. ¿Qué pasa? Medite, reconozca. Amén. Porque aquí lo dice. Porque entonces, mire que es una consecuencia de meditar de día y de noche en la palabra, de no apartarse de ese libro, de guardar y hacer. Dice, entonces, consecuencia, resultado de guardar, de hacer la palabra. Entonces, ¿cuál es? Harás prosperar tu camino. Es una ley bíblica, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aleluya. Amén. Mire a Saúl. Miremos a Saúl. Josué, usted sabe cómo Dios lo bendijo y cómo le fue bien a Josué. Pero Saúl, primero yo me pregunto, y aquí hay, ¿cuándo edificó Saúl un altar? Lo hago en forma de pregunta. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo?
o más bien pregunta afirmativa, como diciendo, nunca. Pero él sí levantó un altar. ¿Pero cuándo? Después de cometer muchos errores, pero queriendo que Dios le resolviera sus errores o se los pasase por alto. Y para eso no se edifica un altar. Se edifica es para honrar a Dios. La vida devocional es para honrar a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, porque somos la novia de Cristo. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 35 dice: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¿Ve? Venía con una vida descuidada. Usted puede leer de ese capítulo 14 hacia atrás y se va a dar cuenta que es así. Nunca edificó un altar, pero cuando ya se vio hasta el cuello, quiso edificarlo. ¿Pero para qué? No para adorar a Dios, no para obedecer a Dios, no. Por eso es que la Biblia, en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, nos habla de un altar. Mire, un altar que va más allá del formalismo religioso, del ritual, del costumbrismo, porque es que esto no es tradición ni costumbrismo. Nos habla de un altar de entrega, de consagración, un altar de alabanza, de adoración a Dios. Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de participar los que sirven al tabernáculo, o sea, los que tienen un altar de tradición, de ley, de costumbre, de religión. Ah, va a ir al culto. Ah, sí, hermano, vamos, toca ir al culto, hermano, para que no nos echen cantaleta. Qué tristeza, ¿cierto? Ese que habla así está entre los 9 leprosos que no volvieron a darle gloria a Dios. Hay un altar diferente, y ese es el que usted y yo tenemos que edificar. Un devocional que eleve nuestra alma a la presencia de Dios, no a cosas vanas, no a ritualismos y formalismos, no un costumbrismo ahí, el culto martes, jueves, domingo, el culto, volvemos a casa, culto, trabajo, culto. Entonces eso nos va hastiando, y por eso es que hay gente que empieza a buscar otros entretenimientos, otras razones, excusas para no venir al culto, porque ya lo tiene hastiado esa clase de altar. ¿Ve? Pero mire el Salmo 24, verso 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. No ha elevado, no ha soñado, no suspira con cosas vanas, o sea, inútiles, tontas. Hoy en día en el Evangelio hay una cantidad de entretenimientos pasajeros, necios, tontos. Hoy hay que llevarle a la gente, a las iglesias, un programa raro. Usted no ve, por eso es que hay cantos con cintas que volean y con luces intermitentes, y hasta como hacen los mundanos, ya han puesto en los altares unos cositos que sueltan un chorro de humo. Porque la gente busca entretenimiento. No, uno tiene que buscar comunión con Dios. La comunión con Dios es para con los que le temen. Amén. Entonces, ¿cuál es el altar que hay que edificar?
Mire la Biblia, le repito, los hombres de Dios nos dicen mucho. Noé ofreció a Dios ofrenda de adoración con limpieza y sin contaminación, en santidad. Mire, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O Abraham tiene el altar de la adoración, de la alabanza, de invocar el nombre de Dios. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ese era el propósito. El de Moisés fue un altar de intercesión para presentar al pueblo del Señor. Mire, intercesión, no le importó su vida, le importaron los demás. Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. La tribu de Rubén, Gad y Manasés levantaron el altar del testimonio, del temor de Dios. Un altar con el que decían: somos el pueblo de Dios. Josué 22:26 dice: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte de Jehová. ¿Cuál era el propósito de ese altar? Testimonio. Y que tenían parte con Jehová, que eran del pueblo de Dios. Pero también nos dice ahí que podamos hacer el servicio. Un altar donde buscaban servirle a Dios por amor, por agradecimiento, porque los había sacado de la tierra de Egipto y ahora los llevaba a la tierra prometida. Si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que es precisamente en la campaña de conquista de la tierra prometida. Iban a pasar al otro lado del Jordán, y la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés le dijeron a Moisés: nosotros nos queremos quedar aquí, hay buenos pastos para nuestros ganados, déjenos aquí. ¿Cómo así? Entonces ustedes se quedan aquí, sus hermanos entran a hacer la guerra y ustedes aquí tranquilos. Yo: no, vamos a edificar un altar para probar que vamos con ustedes, y nuestras hijas y nuestras esposas se quedan aquí, nosotros vamos a la guerra también, porque somos pueblo de Dios. Pero hay gente que no mueve ni un dedo para extender la obra de Dios. Tiene un vecino ahí, nunca le ha hablado del evangelio. Es que no conoce ni el nombre. Amén. Gedeón, este altar de Gedeón, hermano, construyó el altar para derribar altares de Baal, del sacrificio a otros dioses, para derribar altares que sacrificaban a otros dioses. O sea que Gedeón edificó un altar para combatir la idolatría. Oiga, cosa tremenda este Gedeón. Vea, Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Orfa de los Abieresitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Derribe y corte todas las imágenes. Amén. Israel edificó el altar de muerte.
Oiga, hay que tener ese altar en nuestras vidas de muerte, de cortar con aquello que no le sirve a Dios. Amén. Para poder estar en paz con Dios. Jueces 21:4 dice: y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz y dijeron: cortada hoy es una tribu de Israel. Colosenses capítulo 3 verso 5, mire lo que dice para nosotros, vea: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay que cortar con eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mucho cuidado cuando usted dice: Señor, pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Sin meditar en sus caminos. Porque hay hijos, pero de desobediencia. David edificó el altar de la obediencia. Mire, segundo libro de Samuel 24:18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, el Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. ¿Ve? Según había mandado Jehová. Esos hombres de la Biblia obedecían a Dios. La palabra de Dios inmediatamente le llegaba al oído o al corazón o al entendimiento, y ahí mismo hacían la palabra de Dios. Amén. Entonces, estate allí, sube a Betel, estate allí y edifica un altar. Pero póngale ojo. Estamos en Génesis 35:1, ¿cierto? Ahora vamos al 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Mire que Dios le habla a Jacob: sube a Betel, edifica un altar, quédese ahí y edifique un altar. Entonces vino inmediatamente Jacob a su familia. Oiga, la familia, porque hay que hablarle primero a la familia. Y les dijo, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? Primero, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Segundo, y limpiaos. Tercero, y mudad vuestros vestidos. Hay que meditar en los caminos para ver qué hay. Jacob como que se dio cuenta que habían dioses ajenos ahí en la casa, porque le dice a su familia: quiten esos dioses ajenos. Nosotros ya somos de Jehová, nosotros adoramos a Jehová. Jehová construyó el altar para derribar altares de dioses ajenos. Ustedes no pueden tener esos dioses, saquen eso, límpiense y aún cambien sus vestidos. Es que a Dios nos presentamos como nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Quitad los dioses ajenos de entre vosotros. Quitar a Betel, a Baal, que significa Señor. Oiga, porque es que el diablo siempre quiere comparar, imitar la obra de Dios. Baal significa Señor, deriva de la palabra Beelú, igual que gobernador. Ahí donde tenemos que preguntarnos nosotros: ¿quién o qué gobierna nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro Señor? Ese es el ídolo, ese es el Dios ajeno. ¿Quién gobierna tu vida realmente? ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es su ídolo? ¿Su hijo? Ay, es donde más duele. Y a veces los convertimos en ídolos. Abraham como que estaba fallando por ahí. Digo, como que parecía.
y Dios lo probó. Y la Biblia lo dice así como tan explícitamente, tan clarito. Le dijo Dios a Abraham, le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único. Para Abraham no habían más. Y Abraham tenía, ¿cierto? Tenía otro hijo. ¿Cómo llamaba? Ismael. Pero Dios le dice: a tu único. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Usted no quiere sino a Isaac. Desde que nació Isaac no mira al pobre Ismael. No lo tiene en cuenta. De pronto se le tuerce el corazón, se le desvía y empieza a ir con su hijo como si fuera un Dios. Sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac. Le dijo el nombre, Isaac. No mande la mano y se confunda y coja a Ismael. A Isaac, a quien amas. No es pecado amar a nuestros hijos, pero es pecado convertirlos en dioses en lugar de nuestro Dios. Amén. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién es nuestro Baal, nuestro Señor? Ese ídolo que hay que sacar los dioses, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Jacob sabía que en su familia habían dioses ajenos, matachos o otras cosas, porque un dios ajeno puede ser un cuadrito de San Martín de la Porra, o puede ser un hijo, o puede ser el esposo, o la esposa, o el vientre. Pablo se lo dice a los filipenses, cuyo Dios es el vientre. La comida. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Señor, hermano? Y mire lo que dice la Biblia, vea. Mire lo que vamos a leer acá. Deuteronomios capítulo 4, verso 15. Deuteronomios 4, 15 al 18. Guardad pues mucho vuestras almas. Dios dice: guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. La idolatría corrompe. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, de varón o de hembra, de animal alguno que está en la tierra, o figura de alguna alada que vuele por el aire, o de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, o figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Nada. Dios excluyó todo. Ninguna imagen, ningún ídolo. Eso corrompe al alma. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Romanos 1:19 en adelante. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Se hicieron muñecos de toda clase, de hombres muy adornados, muy bonitos, de mujeres muy embelesadas, muy maquilladas y muy adornadas con joyas. Mire, Salmo capítulo 115, versos 3 al 9. Nuestro Dios está en los cielos, no está colgado en ninguna parte. Aquí no hay ningún Dios colgado, hermano. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, ¿usted sabe cuáles son, cierto? Hay 11,000 vírgenes y no son capaces de hacer 11,000, no son capaces de hacer ni una cosita de las que hizo Jesucristo. Los ídolos de ellos son plata y oro, cuando mucho. A veces los hacen de plata, el crucifijo de oro. Pero ¿qué dice? Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen.
Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Oiga, lea lo que dice la palabra de Dios. Mire, semejantes a ellos son los que los hacen. El platero allá, el que funde, el del yeso, el de madera, y cualquiera que confía en ellos. Aleluya, yo confío en Jehová, en Jehová, en Jehová. Mis ojos alzaré allá a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, bendito su nombre. Cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, pueblo de Dios, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Él. Semejantes a ellos. Hermanos, que Isaías el profeta en el capítulo 1, en el verso 3, ¿sabe qué dice de los idólatras? Mire, dice, el buey conoce a su dueño. El buey. El asno, el pesebre de su señor. Aleluya. El asno. El asno. Que a la gente la insultan diciéndole, este es mucho burro. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel, el pueblo de Dios. Oiga, el pueblo es que de Dios. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínese, hermano. El asno conoce el pesebre y el buey a su señor. Y el pueblo no conoce a Dios. Oye, hermano, perdóneme, qué insulto. Y mire a Habacuc, profeta menor, Habacuc, capítulo 2, versos 19 y 20. Ay del que dice al palo, en este caso la momia, el yeso, la imagen es de palo. ¡Ay! Oiga, ¡ay! Es que la palabra hay que leerla así, hermano, poniéndole el sentido. ¿Qué es lo que dice? ¡Ay! Hay tragedia para aquel que le dice al palo, que habla con el palo. ¡Ay del que le dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda le dice, levántate. Y el Señor le pregunta, ¿podrá él enseñar? ¿Podrá ese palo, esa piedra o ese oro, lo que sea, podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata. Si ve, a veces lo forran. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Nadie encontró el versículo. ¿Qué dice seguidamente, hermano? Y no hay espíritu en él. Es un matacho. Es un muñeco. Que a veces lo sacan por allá, usted sabe, las procesiones, lo sacan y de pronto se cae y se quiebra. Hay que repararlo. Porque no hay espíritu en él. Y mire cómo cierra este versículo. Mire. Mas Jehová, o sea, un contraste. Esos son los ídolos, pero nuestro Dios, mire ya. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Aleluya. A su nombre la gloria. Por eso nosotros decimos, ¿quién vive? Y la gente dice, Cristo vive, está aquí en el corazón y a la diestra del Padre, y no hay nadie que lo mueva. No se cae, no se desbarata. ¿Se acuerda cuando llevaron el arca de Jehová? Era el arca, ese no era Dios, pero era el arca de Jehová, el Dios vivo. ¿Se acuerda cuando la llevaron para el templo? Los filisteos se la robaron y se la llevaron para el templo de Dagón. Dagón era el dios de ellos, el muñeco de ellos.
Se mantenía allá con sus manos así, porque le sacrificaban niños a esa momia Dagón ahí. Y se llevaron los filisteos del arca y la pusieron al pie de Dagón. ¡Ja! Grave error. ¿Y sabe qué? Al otro día vinieron los filisteos al templo y Dagón estaba ahí postrado, se había caído al suelo ahí, postrado delante del arca de Jehová. Aleluya. Y entonces volvieron y lo pararon. Ay, pobrecito nuestro Dios, nuestro Dagoncito. Y lo pararon otra vez. Y se fueron. Y al otro día volvieron y otra vez estaba ahí, pero ¿saben qué? Sin cabeza y sin manos. ¡Pah! Se cayó, se quebró, se quebró el Dios. Dios con D pequeña. Nuestro Dios es con D grande. No le diga Diosito, que Él no es ningún Diosito. Que hay gente que es que es mi Diosito lindo. No le diga Diosito. Él es Dios con D mayúscula. No le diga Chuchito, mucho menos. El Señor reprenda al diablo. Él es Jehová de los ejércitos, poderoso en batallas. Aleluya. Pero es que Dios le dice a Jacob, y Jacob le dice a su familia: saquen los dioses ajenos que hay entre vosotros. Saquen eso de aquí. Y limpiaos. Por ahí empieza la limpieza. Empieza la limpieza. ¿Ve? Rima. Amén. Sáquelo. Saque de su corazón cualquier Dios. Cualquier Dios. Su trabajo es un Dios para usted. Sáquelo. Y verá que Dios le va a bendecir su trabajo. Pero sáquelo del corazón como si fuera un Dios. Es una estrategia, un mecanismo de sustento, lo que sea, pero no es su Dios. Sus hijos, quiéralos bastante, pero que no ocupen el lugar de Dios. Dios sabe cuánto amo a mi hijo y a mis hijos. Dios sabe. Pero primero es Dios, hermano. Por eso estoy aquí. Por ello estuviera por allá. Prefiero a Cristo, para que Él no se olvide de mis hijos. Ya leímos, allá no sea, ¿cierto? Por eso, hermano, para que Él no se olvide de mis hijos. Bendito su nombre santo. Y limpiaos. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si se limpia, si no, no. El Espíritu Santo quiere que nos limpiemos de los deseos, de las pasiones juveniles. Eso también se convierten en un Dios hoy en día. Que andemos libres de mezcla, sin mancha, sin contaminación, limpiados. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oiga, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, limpiaos, dice. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Maravilloso, maravilloso, hermano. Y mudad vuestros vestidos. Sacad los dioses que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Uno no puede vestir ni espiritualmente ni físicamente como el mundo, hermano. No puede. Que Dios no mira lo de afuera. No me venga con ese cuentico, que la palabra dice que sí mira lo de afuera también. Que mira el corazón. Oh, Dios, que Dios mira todo. ¿Qué será lo que no ve? Zacarías 3:3, mire. Zacarías, el sumo sacerdote Josué,
venía de allá de la cautividad babilónica y venía con vestiduras viles, estaba contaminado. Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti, ¿qué? Tu pecado. Ah, eso no es pecado, hermano. No. Y entonces, ¿qué hacemos aquí con esto? Pecado sí es. He quitado de ti tu pecado. Amén. ¿Y qué más? Y te he hecho vestir de ropa de gala. La ropa del Señor es de gala, hermano. Como Él dice que vistamos, es de gala. Ay, pero es una montañera, es de gala. Ay, pero mira que para una mojigata, es de gala, para Dios. Y lo que me interesa es el concepto de Dios, lo que dice Dios. No, que es que allí dicen que esto y que aquello. No, a mí me interesa lo que dice Dios. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Es que, claro, es que el concepto de Dios es diferente al del mundo, claro. Según Dios, y según Dios es como, mire, en justicia y en santidad de verdad. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya es hora, hermano. ¿Cómo decía el pueblo? No es hora, todavía no es hora de reedificar la casa de Dios, sea la casa literalmente física o sea la casa espiritual. No es hora. Hay que correr a nuestra casa, hay que hacer lo mío, yo tengo que ver por lo mío. No, Señor. Es ya hora ¿de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, hermano, que no te sorprenda como ladrón. Desechemos, oiga, fuera. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Mudad vuestros vestidos, vea. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino, vuelve y dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Le dice eso a su familia, ¿sí o no? Y cuando le dice eso, entonces ahora sí, verso 30, capítulo 35, versos 3 al 4, vea, ahora sí. Y levantémonos. Antes de eso, ¿para qué se levanta? Porque hay que meditar bien en nuestros caminos. Porque antes de eso, ¿para qué se levanta? ¿Para qué se bautiza una persona que todavía está cometiendo cosas desagradables a Dios? El hermano Ortiz decía, se mete en el agua un pecador seco y sale un pecador mojado. Ahora sí puede decir, ya, se limpió, sacó los ídolos, sacó toda esa basura, mudó sus vestidos. Entonces, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar
clamar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Es que Él responde a esa clase de hombres. Él responde, hermano, no importa en situación en que esté. Y mire más, y ha estado conmigo en el camino que he andado, en el camino, medito en sus caminos. Es que el camino hay que saber cuál es el camino que andamos. La Biblia dice en el profeta Isaías: el que entre en este camino, en el de Cristo, como es, dice, por torpe que sea, no se apartará de él. Pero Oseas, en el capítulo final de su libro, dice que si alguno tiene entendimiento, sabiduría, entienda lo siguiente: que los caminos de Jehová son rectos, pero que los perversos y los justos andarán por él, pero los perversos en ellos caerán. No se mantiene uno que no sea perfecto con Dios. Ha estado conmigo en el camino que he andado. Así, oiga, miren cómo este pueblo, esta familia obedeció. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Sí vio que sí habían? Habían dioses ajenos. Y era la familia de Jacob. Y Jacob era el hombre de Dios del momento. Dios tuvo que llamarlo a la reflexión. Medite en sus caminos, mi hijo. Medite. ¿Sí sabe que después de eso Jacob fue transformado? Ya. Dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, porque eso es un Dios para mucha gente. Ay, hermano, ay, no, hermano, eso no lo dejan por nada. Aquí dice que ellos entregaron eso. Queremos subir a Betel, queremos hacer el altar, queremos adorar a Dios, queremos ir al cielo. No importa que sea con sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no importa, así me gusta. Fuera con todo eso. Hay que meditar en nuestros caminos, hay que tomar decisiones, hay que establecer resoluciones, hermano, en nuestro camino al cielo con Dios. Nuestro camino es al cielo y no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. A su nombre, gloria. Oseas capítulo 6 verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vale la pena conocer a Dios y obedecer a Dios. Daniel 11:32, mire: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Hay gente que viola la palabra, el pacto con su Dios, su relación con Dios. Pero hay otros, mire lo que dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Meditemos en nuestros caminos, hermano.